nos acompañen el día de hoy en este espacio. Mi nombre es Daniela Orozco. Ahorita en un momentito más vamos a presentar a nuestras invitadas. Vamos a esperar un par de minutitos porque se están terminando de unir más personas tanto aquí en la plataforma como en el Facebook Live. Y en lo que unos minutitos nos encantaría conocerles, aunque sea a través del chat de Zoom, que nos puedan compartir quiénes son, de dónde son y sobre todo por qué les interesa el tema del día de hoy. Entonces por acá en el chat les comenzamos a leer quiénes son, de dónde nos acompañan, por qué les interesa el tema del día. Y en 2 minutitos vamos a comenzar ya con el diálogo. También a quienes nos acompañan en la transmisión en vivo de Facebook, también nos pueden compartir quiénes son, desde dónde nos acompañan y por qué les interesa el tema del día de hoy. Muchas gracias, la maestra Paola desde Chihuahua, ya nos está saludando por aquí. También el maestro Amador desde Baja California Sur. La maestra Iracema desde la Ciudad de México. Gracias a quienes justamente se están conectando en este momento. Zoom como en Facebook. Les damos la bienvenida. Aquí la maestra Belia nos saluda desde Tampico. Bienvenida, maestra. Vamos a dar un minutito y de mientras nos estamos presentando aquí en el chat de Zoom o también si están en Facebook, también nos pueden decir quiénes son, de dónde nos visitan, por qué les interesa el tema del día de hoy. Nos encantaría leerles. Acá está la maestra María Dolores, que también ya nos ha acompañado en otros espacios. Bienvenida. La maestra María Alejandra. Y la maestra María nos comparte. Yo no trabajo con migrantes en específico, pero es un tema que es muy relevante en nuestro país, ¿no? Justamente ahorita nuestras invitadas nos van a contar un poquito más por qué tiene esa relevancia este tema, sobre todo en nuestro país. Vamos a dar unos segunditos más. Y nos estamos presentando aquí en el chat de Zoom, o bien si están siguiéndonos a través de Facebook, también nos pueden compartir de dónde son, por qué les interesa el tema del día de hoy. Muy bien, pues vamos a dar comienzo. Seguramente se nos irán uniendo más personas en el camino, pero quiero darles la bienvenida a todas y todos quienes nos acompañan tanto en Zoom como en la transmisión de Facebook Live. Nos da mucho gusto volver a verles. Estoy viendo que hay personas que nos han acompañado en otros conversatorios y eso nos llena de mucho gusto porque quiere decir que son diálogos que seguramente disfrutan y temáticas que también permiten fortalecer su quehacer profesional. Y bueno, este es el tercer segundo ciclo de conversatorios que lo titulamos La educación en todas sus dimensiones. Mi nombre es Daniela Orozco, soy parte del equipo de Proyecto Nuevo Maestro, que se encarga de diseñar y de poner estos abiertos al público. Y quiero compartirles que estoy muy contenta por compartir este espacio con la doctora Eunice y también con la maestra Sandy, a quienes ya he tenido oportunidad de conocer anteriormente. Bueno, la maestra Eunice a través de esta plataforma, pero ojalá pronto se pueda hacer también de forma presencial. Y bueno, quiero compartirles que el día de hoy tenemos un tema muy especial y vamos a hablar de la educación y la migración. Son dos grandes temas, dos temas que a las tres personas que estamos aquí acompañándoles nos apasiona mucho. Pero antes de comenzar con este tema, quisiera recordar algunas cuestiones importantes y es cuál es el objetivo de este espacio, de estos conversatorios, es justamente entablar un diálogo horizontal. ¿Qué significa? Que podamos compartir no solamente nosotras tres que estamos aquí en este espacio, también a través de las preguntas, de los comentarios que ustedes nos dejan en el chat de Zoom o bien de Facebook Live, poder cuestionarnos en torno a este tema y también poder compartir tal vez algunas experiencias con niños, niñas, adolescentes en contextos de movilidad. Entonces nos encantaría escuchar a lo largo de todo este diálogo, de leer y escuchar la opinión que tiene la doctora Eunice y la maestra Sandy con relación a estas inquietudes.
Y también quiero recordarles y sobre todo hacer la invitación que este es un espacio seguro. Vamos a respetar la opinión de todos y todas. Vamos a también a retar un poco nuestras ideas en torno al tema que hoy nos trae y que hoy nos tiene aquí reunidas. Otra vez es la migración y la educación. Son temas muy complejos. Hay mucho de qué hablar. Podríamos hacer todo un ciclo de conversaciones y de conversatorios en torno a este tema. Pero bueno, hoy vamos a tratar como de abordar lo más general y sobre todo la doctora Eunice y la maestra Sandy van a tratar de responder también algunas inquietudes. Y bien, pues quiero nuevamente darle la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy, la doctora Eunice y la maestra Sandy. Voy a contarles un poquito quiénes son ellas, en qué han estado trabajando para que ustedes también conozcan qué tipo de preguntas podemos hacerles a nuestras invitadas y cuál es su línea de trabajo, ¿no? En dónde han estado colaborando últimamente para que también ustedes puedan ir conociéndolas un poco más. Quiero presentarles primero a la doctora Eunice Vargas Valle. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Educación en el Colegio de la Frontera Norte. Creció en el Bordo Internacional, seno de una familia de docentes que confió en la educación como medio de superación y movilidad. Su pasión es estudiar la demografía de niños, niñas y jóvenes, con énfasis en educación y migración. Asimismo, también se apasiona en formar nuevos profesores e investigadores. Obtuvo el doctorado en Sociología con especialidad en Demografía por la Universidad de Texas en Austin en 2010. Y es también parte del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido reconocida con el Premio de Investigación 2019 de la Academia Mexicana de Ciencias en el área de Ciencias Sociales. Coordinó recientemente el proyecto Reinserción e Integración Escolar de los Niños Inmigrantes de Estados Unidos a México en un contexto fronterizo, el cual fue financiado por Ciencia y Tecnología. Colabora en diversos proyectos vinculados al impacto en la vida juvenil e infantil. Muchas gracias por estar aquí, doctor Eunice, por regalarnos su tiempo, sus experiencias y sus conocimientos. El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y también tenemos a otra invitada muy especial. Ella es la maestra Sandra Rodríguez Meraz, Sandy, una mujer que lucha contra las injusticias desde pequeña, que reconoció la educación como el arma más poderosa de cambio y así también encontró en ella su vocación y la pasión que le impulsa a aportar hoy en día a la vida de los niños, niñas y adolescentes en cualquier espacio en donde estos quieran y necesiten aprender. Ha dedicado su vida profesional al trabajo en sectores vulnerables, actualmente con la niñez en movilidad en la frontera México-Estados Unidos. Su experiencia le ha llevado a impartir cursos y talleres con temas de innovación educativa a docentes de diversos estados de la República y también la han invitado a participar, a impartir diversas clases y cursos a nivel Latinoamérica. Sandy, nos da también mucho gusto que nos acompañe y que nos puedas compartir tu experiencia también. Muchísimas gracias por la invitación, Dani, y pues un honor compartir este espacio con la doctora Eunice, que sin duda espero que todos nos llevemos algo de todos y de todas el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, sin más preámbulos, quisiera comenzar con el diálogo y quisiera partir de su perspectiva, desde su experiencia en torno a este tema, ¿no? La vez pasada que nos reuníamos previa a esta llamada, platicábamos que el tema de la migración y la educación son dos mundos muy grandes, ¿no? O sea, hablar de migración de por sí ya hay muchísimas cosas y hablar de educación es otro mundo súper complejo. Cuando hablamos de migración hay que entender diferentes elementos, diferentes factores. Y me gustaría mucho que la doctora Eunice nos pudiera comenzar hablando un poco cuál es el contexto en general de la migración actual en México, para entender algunos puntos clave, algunos elementos que hay que tener presentes durante la conversación y así poder pasar al otro tema que nos atañe, cómo se ve la educación en este contexto de movilidad. Entonces le doy la palabra a la doctora Eunice para que nos pueda compartir esa perspectiva general de qué está pasando en términos generales en la migración actualmente en México. Sí, claro que sí.
Disculpa, creo que se congeló la pantalla. Si vuelve a pasar, me dicen. Sí, Y sí, vemos cómo le hacemos para reconectar. va. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Pues yo creo que es un buen momento para platicar, para conocer las experiencias de los docentes que están del otro lado de la pantalla, sobre cómo han vivido ellos la migración de sus estudiantes, ¿no? Y bueno, tal vez nos vamos a quedar cortos aquí porque no nos alcanzaría el tiempo, ¿no? Estaríamos hablando y hablando de todos los... Si nos vamos con cada tipo de perfil de niño, adolescente, de niña o adolescente migrante, pues aquí nos podemos estar toda la hora o 2 horas, ¿no? Pero así a grandes rasgos, pues tenemos un fenómeno muy complejo con múltiples flujos y con asentamientos también en distintos lugares de la República, pues México ha sido tradicionalmente un país expulsor de migrantes, pero últimamente ha cambiado la naturaleza o la vocación de México, ¿no? De ser un país expulsor a ser un país receptor de migrantes, y ahora estamos recibiendo tanto a los hijos de los retornados, que no, muchos de ellos, la mayoría no son retornados, pues nacieron en Estados Unidos, de los migrantes mexicanos que vivían en Estados Unidos. Empezamos a recibir esa oleada, una oleada muy, muy grande, que va, no sé, entre 200, así en un rango bajo, ¿no? De 250,000 estudiantes bueno, niños, niñas y adolescentes al 500,000 más o menos. Los rangos varían entre un estudio y otro, dependiendo si se les considera a los niños nacidos en Estados Unidos o no, que no arrojan, por ejemplo, inmigración, ¿no? En las estadísticas, que dice, bueno, nací en Estados Unidos, pero no queda claro si inmigraron o si nada más nacieron o cómo está la cosa. Y pues son flujos muy grandes que empezamos a vivir en muchos estados. Jalisco, por ejemplo, entre las 10 entidades con más captación de estos niños retornados, pues tenemos Jalisco, Baja California, Michoacán, México, Guanajuato, Chihuahua, Sonora, Puebla, Veracruz y Oaxaca. En estos estados se ha concentrado mayoritariamente el flujo, la recepción, ¿no? de estos migrantes. Algunos llegaron y se devolvieron, ¿no? a Estados Unidos, pero otros sí se quedaron en nuestro país, y ahí están en las escuelas de México. O sea, podemos estar hablando de 500,000 de niños que vivieron este proceso y que, pues, que tiene sus particularidades. Si quieren, más adelante hablamos de esas barreras o de esas cuestiones que se enfrentan ya en la escuela, ¿no? Pero digamos que yo podría decir, este es un primer gran flujo muy grande de alumnos que hay que atender y que hay que enfocarnos a sus necesidades particulares. Bueno, tenemos bueno, me estoy enfocando en la migración internacional. Claro está que también tenemos migración interna. Yo creo que por ahí Sandy nos puede dar un acercamiento más claro a la migración interna, ¿no? Están los jornaleros agrícolas, están todas las personas que también están en tránsito hacia los Estados Unidos del interior de México. Y luego tenemos, bueno, ese es un primer flujo grande. Y un segundo flujo muy grande lo vivimos pues a partir más o menos del 2016, ¿no? Con la inmigración de población del Caribe y de Centroamérica. Entonces tuvimos una oleada muy grande de haitianos. Aquí en Tijuana pues convergen casi todos los flujos, los podemos ver aquí en Tijuana. Vimos este flujo después 2018, ¿sí? Las caravanas, ¿no? Y vimos toda la población del Triángulo Norte, Guatemala, bueno, guatemaltecos siempre habíamos tenido en la frontera sur, ¿no? Pero ya como este flujo hacia el interior, hacia otros lugares de México, pues lo vemos ya a partir de más o menos de esas fechas en gran escala, y tenemos pues muchos hondureños también, salvadoreños, y empezamos a ver la diversidad, una diversidad enorme en los perfiles, en las situaciones, en las motivaciones que los hacen salir. Lo que sí estamos, yo creo, eso es mucha gente, varias personas han dicho que esta es la era de las migraciones y de las expulsiones, ¿no? Porque la gente está migrando, está buscando mejores condiciones de vida, y las situaciones, pues ya sea por desastres naturales, por situaciones económicas, por violencia, por las mismas políticas de los países, como es el caso de Estados Unidos, ¿no? Que han tratado de
sacar la mayor parte, bueno, a muchos de los migrantes no concederles la permanencia. Pues esa es la situación que estamos viviendo, ¿no? Yo quisiera parar ahí porque si no yo me puedo extender y me puedo ir con cada tipo de migrante, pues no vamos a conversar. Voy a dejar que Sandy les platique un poco también de estos flujos. Hola, hola. Pues sí, o sea, justo es reforzar la información que la doctora Eunice nos da, ¿no? Si nos abrimos la pregunta, ¿qué está pasando con la migración? Más bien es, la migración está pasando, ¿no? Es algo que se vive día con día, bien la migración internacional, pero también la migración interna. En lo personal, pues he tenido la oportunidad de trabajar directamente con algunos albergues que reciben, que de hecho una de las características también importantes que considero mencionar es que aquí, al menos en Tijuana, si atendían otra razón social, ahorita todo está convertido en o poder recibir a las personas migrantes, de la cantidad de personas que hay. Entonces, he tenido la oportunidad de visitar algunos espacios donde si antes bien atendían niños en situación de calle o con alguna otra característica, ahorita sus espacios están recibiendo, se reestructuraron las organizaciones o los diferentes espacios para poder recibir personas migrantes. Y bien, pues también si hablamos un poco de esto, también es actualizarnos un poco en cuestión de todo lo que pasa en los medios, ¿no? También confirmar, así decir, porque muchas veces no creemos o somos escépticos ante lo que podemos ver en los medios de comunicación, ¿no? Las fotografías que se publican, los videos, muchas veces tenemos este concepto de que son falsos testimonios o que está muy inmerso en la política, o que hay diversas cuestiones y que no estoy descartando al 100% esta posibilidad. Sin embargo, pues me ha tocado recibir a estas personas, ¿no? Entonces puedo decir personalmente, está pasando, los estamos recibiendo, están llegando. La doctora Eunice y yo tenemos compartimos el espacio físico, estamos los dos en la ciudad de Tijuana, casualmente nos encontramos por acá virtualmente, sin embargo, pues ambas coincidimos en pláticas anteriores e igual platicamos acerca de cómo está ahorita la garita, la frontera, nuestro espacio que es la frontera Tijuana con Estados Unidos, que nosotros le llamamos el Chaparral, esta frontera, cómo están llegando. Perdón que te interrumpa, no sé si Miranda nos pueda poner la diapositiva 5 y 6, porque justo va a ilustrar esto que estás diciendo tú. Yo les traía un par de fotos del Chaparral de claro, sí. un par de semanas, perdón. Sí, pues justo ahorita que nos puedan ayudar a compartir estas imágenes, si bien pues no es como llegar y decir, datos estadísticos ni nada, ¿no? Sino como visualizar, uno, confirmar, ¿no? Lo que sí está pasando, lo que es nuestra realidad en esta frontera, la cantidad de familias, niños que estamos recibiendo tanto de Centroamérica como de México. Muchas veces también, y lo pongo a mi criterio, ¿no? Antes de yo trabajar con esta población en movilidad, y al ser tijuanense, yo consideraba que, y por los medios de comunicación, que la principal flujo de personas venía de Centroamérica. Sin embargo, oh sorpresa, cuando empiezo a trabajar de lleno en la organización, me doy cuenta que no solo es así, sino que también tenemos estudiantes que provienen principalmente de los estados de Michoacán, de Guerrero, de Oaxaca, Puebla, Guanajuato, y que vienen hacia el norte, pues con la oportunidad, con toda la esperanza de poder recibir el asilo político, ¿no? Entonces, pero yo no imaginaba la cantidad de niños. De hecho, puedo decir que en el 2020 casi el 80% de la población con la que yo trabajé eran estudiantes o niños adolescentes mexicanos. No sé si por ahí ahí va. Justo estas fotografías, doctora, no sé si les gusta compartir de dónde se... el contexto de ellas. Si quieres poner las 5 para platicarles un poquito, ¿no? De lo que, bueno, hemos vivido la política antiinmigrante de los Estados Unidos hacia flor de piel aquí en la frontera. Y, bueno, esto viene desde hace mucho, ¿no? Porque desde los 90 es cuando viene, pues, este nuevo apartado de la historia de la política de los Estados Unidos. Y pues quedan atrapados los migrantes, muchas familias de aquel lado y no pueden, después mandan traer sus familias, se quedan familias de larga estadía en Estados Unidos y son expulsadas y empiezan a ser expulsadas, ¿no? Principalmente pues aumentan las expulsiones
durante Obama, continúa con Trump, aunque bajan bastante a comparación de las de Obama, y pues ahorita seguimos ya mirándolas. Digo, Sandy les podrá platicar un poquito así del día a día, ¿no? Cómo reciben en estos albergues a tantos migrantes y ahorita tantas familias. El caso es que, bueno, yo quería mostrarles esto porque esto es nuevo. Y tenemos que, con la toma de protesta de de Biden, perdón, pues se han dejado venir muchísimos migrantes a la frontera. Otros ya estaban acá, pero se están haciendo visibles en la línea fronteriza, solicitando, manifestándose para que se acelere el proceso de refugio en los Estados Unidos, ¿no? Que como ustedes saben, ellos han estado esperando, o sea, a raíz de ciertas modificaciones, ¿no? Ellos ya no cruzaron y esperaron del lado norteamericano, sino que por las disposiciones oficiales, pues han estado esperando del lado mexicano. Biden pues dio esta señal positiva, ¿no? De que probablemente las cosas iban a funcionar más rápido, se iba a acelerar el proceso de refugio, y entonces se dejó venir mucha gente. Otros están manifestando, como pueden ver aquí está en una familia. Me parece muy curiosa esta foto porque aquí se ven los piecitos del bebé, ¿no? Que tiene en medio la señora. y pide, ¿no? Señor presidente Joe Biden, necesitamos de su ayuda, todos los migrantes que estamos en esta frontera de Tijuana corriendo peligro. Hay muchísima gente esperando que les toque turno para poder hablar y para poder decir cuáles son sus motivos por los cuales están pidiendo este refugio en los Estados Unidos. Yo nomás quiero que vean la cantidad. Esta es la gente que está ahí en el Chaparral. Nada más observen y cuenten niños, ¿no? Para que nos demos una idea que esto atraviesa la educación, porque son chicos que están ahí, ¿no? Que están migrando con los padres, que este tiempo lo están dedicando a eso, ¿no? Y que necesitan también, pues, ser integrados en la educación. Tenemos también la otra diapositiva, ¿verdad? Si la puedes poner en la 6. Ándale. Ahí también esta diapositiva, cuando yo la vi, dije, wow, vean todos esos niños que están ahí en la línea fronteriza, ¿no? Son muchos, o sea, estamos hablando de una migración familiar. También eso se me olvidó decir, que la naturaleza de la migración ha cambiado, ¿no? México se convierte en un país receptor, pero no nada más de migrantes, el del típico migrante, ¿no? Que era un migrante hombre, joven, que venía a trabajar, sino que somos un país receptor de migrantes, de familias migrantes, con muchos niños que necesitan atención educativa. Hasta ahí está. Ahí si quieres continuar, Sandy, perdón por interrumpir con estas fotos. No, al contrario, nos pareció muy valioso poder compartir estas imágenes con ustedes, ya que aunque es una toma pequeña, si pudieron hacer un conteo ahí rápido, el ejercicio del conteo rápido, ¿cuántos niños estamos viendo ahí en edades escolares, no? Porque estos niños tienen que estar ahí en estas condiciones y no en las aulas, o no, bueno, con estas nuevas condiciones, recibiendo educación, al final de cuentas. También es valioso mencionar que muchos de estos estudiantes, bueno, yo los veo así, ¿no? Como mis estudiantes, porque como mencionaba pues en la narrativa Dani al inicio, cuando me presentaba, para mí un estudiante está donde esté un niño, una niña, una adolescente que quiere y necesita aprender, ¿no? Entonces estos niños están ahí, pero ¿dónde estamos la otra parte, ¿no? Los educadores. Ya se metió bien. Perdón por el ruido. Entonces también es importante, quería hacer un comentario adicional, que muchos de estos niños que vemos en las imágenes no solo no están teniendo educación en este momento, sino que quizá nunca han recibido educación por las diversas condiciones por las cuales ellos tuvieron que emigrar. Estamos hablando de situaciones, por ejemplo, hablando de los centroamericanos, y que lo he vivido, estudiantes que han tenido por primera vez el acercamiento a una escuela o a un ámbito escolar al llegar a México. Debido a sus contextos, existen pues las diferentes pandillas que ya pues sabemos de ellas, que están sumamente amenazados. Entonces, algunas, no sé, como para ponerlos en contexto, algunas mamás me platicaban, es que yo nunca pude llevar a mi hija a la escuela
porque eso representaba una amenaza para mi familia. Si yo exponía a mis hijos al salir de la casa, era un rapto seguro, una muerte segura para ellos. Entonces, he recibido alumnos de los 3, 4 años hasta los 16, inclusive algunas chicas de 16 años que nunca han tenido la oportunidad de asistir a un centro educativo, ¿no? Entonces, también ese es un dato impresionante, si lo abordamos o lo traemos a la mesa en el sentido de que posiblemente se queden aquí en México, pues nosotros los vamos a recibir en nuestras aulas, ¿no? Entonces, imagínense el rezago educativo que traen estos chicos y estas chicas. Y justo aprovechando que empezamos a hablar un poco de este tema de los retos que hay en torno a la educación, un derecho inherente a todos los seres humanos. Más adelantito vamos a hablar también, quisiera un poco del rol del Estado, cuál es el rol del Estado en todo este tema. Ahorita Sandy nos comentaba, en particular uno de los que viven las y los estudiantes, tanto en sus países de origen como en México, ¿no? Puede ser México su país de destino, su país de tránsito, un poco lo que nos hablaba la doctora Eunice también, ¿no? Eso nos da cuenta de lo complejo que es hablar de la migración en México, ¿no? Y cómo va cambiando, ¿no? Y lo que nos decía hace ratito la maestra Sandy, que la migración está pasando, ¿no? Y es un fenómeno que está cambiando día con día, y por eso me gustaba mucho hace ratito, hacían énfasis en hay que estar informados, ¿no? O sea, hay que estar muy informados, informadas sobre este tema, porque todos los días pasa algo distinto. La migración depende de muchas cosas, de muchos países, de política, economía, etcétera, ¿no? Pero ya que estamos hablando justamente del tema educativo, quisiera preguntarle, doctora Eunice, en general, ¿cuáles son los retos que tienen las familias, las niñas, los adolescentes, para acceder a la educación en México? Retos que ha estado estudiando usted. Claro que sí. Mira, me voy a apoyar en una diapositiva de un trabajo que hice, donde analicé las barreras que tienen los niños de migración de retorno. Claro que este esquema que les voy a pasar ahorita no se limita, o sea, estas situaciones o estas barreras no son todas las barreras, ¿no? Son algunas de las barreras que viven los migrantes para su inclusión escolar. Entonces yo les hablaba de que, bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que viven, no? Las barreras estructurales para acceder, siquiera para poder inscribirse a la escuela, ¿no? Vemos que se enfrentan a problemas de solicitud errónea de documentos, ¿no? Muchas veces acuden a las escuelas, pero en las escuelas no se tiene conocimiento de que por normativa cualquier estudiante, inclusive si no tiene documentos, debe ser aceptado en las escuelas. Y muchas veces se le piden una serie, se le manda o se le regresa con una serie, esa si me la pones ahí la 7, estaría excelente, porque así nos vamos como punto por punto, ¿no? Es la número 7. Y bueno, les hablaba de la documentación, ¿no? No se tiene muy claro, o más bien no ha bajado lo local, porque se tiene claro a nivel de legislación y se tiene claro muchas veces en las secretarías, en los sistemas educativos estatales, qué es lo que, esa es la 7, qué es lo que necesitan para entrar a la escuela, pero muchas veces dentro de la escuela, que los padres suelen ir a la escuela, bueno, cuando están en estas circunstancias, ¿verdad? Porque yo creo que ahorita nos va a platicar Sandra sobre cuando no, ¿verdad? Cuando están en algún albergue y no están pensando en inscribirlos a la escuela. ¿Qué pasa en esos casos, no? Pero cuando muchas veces se les da la información incorrecta, ¿no? O no existe cupo en las escuelas. Muchas veces los migrantes están concentrados en ciertas áreas geográficas donde está saturada ciertas escuelas, ¿no? Entonces dicen, no hay cupo, pues vaya a otra escuela, y van 2, 3, 4 escuelas. Cuando se dan cuenta que en las 4 que tienen aledañas no hay cupo, pues dicen, ¿saben qué? Pues me voy a esperar, ¿no? O sea, ¿para qué? Vamos a esperar el próximo año. Y hemos escuchado testimonios de padres, por ejemplo, de retornados que han durado hasta 2 ciclos escolares esperando el cupo.
pero en realidad se puede ir al sistema educativo y pedir orientación, ¿no? Como que los orienten hacia qué escuelas es donde se están recibiendo alumnos en ese momento. Otra de las cuestiones es que la migración no es como que está tan planeada así. Si a una persona que la van a, supongamos el ejemplo de una persona que la deportan, ¿verdad? No le dicen, bueno, ¿cuándo entra tu niño a la escuela, no? Si ya salió del ciclo escolar, entonces ya te deporto. No, o sea, no está sujeta al ciclo académico. La deportación ocurre cuando ocurre y puede ser en cualquier momento del ciclo escolar. Entonces, por supuesto que ya se cerró el periodo de inscripción, ya se cerró, o sea, todas esas estructuras que creamos dentro del sistema escolar, pues tienen que flexibilizarse para poder admitir a nuestros estudiantes migrantes. No hay otra forma. Y esto se tiene que hacer, pues, por el respeto a la legislación, ¿no? Viven pues trabas burocráticas también, como les comentaba, y problemas económicos. Muchos padres de familia se les hace muy difícil después de haber vivido ese tipo de migraciones y que pues la verdad la primera necesidad de ellos no es tal vez que los niños estén en la escuela, es conseguir qué comer, conseguir un techo, conseguir un trabajo que más o menos les ayude a incorporarse mientras buscan otro. Es decir, las necesidades son muy fuertes de materia económica, como muchas veces para pensar en eso. Entonces los padres de familia, por ejemplo, nos decían, no, pues es que, y encima de todo tenemos que comprar uniformes, comprar libros útiles, es imposible, ¿no? Es muy difícil. Entonces, ese es un tipo de barreras que yo les digo estructurales para la inclusión, son muy importantes. O sea, el Estado debe intervenir en todas ellas, ¿no? Pero también tenemos muchas otras barreras que no son de tipo estructural, pero que son de tipo cultural. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando los migrantes no hablan el idioma, ¿verdad? Que se habla en el lugar de destino. Entonces se enfrentan a la necesidad de traducción, ¿no? De que alguien les oriente en su idioma y les permita saber qué es lo que se necesita para inscribirlos y de una vez que están los niños dentro, que les pueda ayudar en esa integración lingüística dentro de las aulas. ¿Cómo van a entender los niños si nunca habían estado en una escuela en México? Si hablan francés, si hablan inglés, ¿verdad? Entonces ahí están los niños por meses sin saber qué está pasando, ¿no? En el aula. Por ahí es más fácil tal vez con los niños que hablan inglés, porque hay uno que otro bilingüe siempre por ahí en el salón que le ayuda y le traduce un poco. Y poco a poco va tomando el vocabulario académico como para irse integrando en el aula, ¿no? Pero este es un desafío tremendo, que puede aislarlos, que puede ser que los chicos pueden ser sujetos de bullying escolar, por ejemplo, o estigmatizados, separados, catalogados como los otros, bueno, en el caso de los niños de retorno, pues es muy común, ¿no? Que le digan que los gringos o que los pochos, y quedan ahí catalogados dentro del aula sin poder integrarse en realidad socialmente. Hay diferencias en las culturas escolares de los países, en los niveles también, cómo vienen preparados y también cómo se vive la educación en uno y otro contexto, y eso también causa shocks porque nosotros, bueno, hemos hecho algunos trabajos también sobre actitudes en la escuela, el enganche, ¿no? Y de repente dicen, es que aquí no me gusta la escuela, ¿no? O al revés, decir, no, aquí está fantástico, ¿no? En mi lugar de origen, de plano no entendía nada, ¿no? Y aquí está fabuloso, pero esas diferencias pueden ser muy importantes. También lo que tenemos es pues la falta de preparación, ¿no? Ya últimamente en lo que es las normales se está incluyendo estas clases, ¿no? De interculturalidad o de multiculturalidad enfocada a la atención de distintas poblaciones, pero por mucho tiempo no hubo nada de eso, ¿no? Muchos maestros todavía no conocen estos temas y requieren capacitación porque no es nada sencillo trabajar con los grupos, ¿no? Y atender las diversidades desde las necesidades de grupos tan diversos. Pues tienen desfases curriculares y bueno, las cuestiones sociales también, ¿no? Tenemos separación familiar, por ejemplo, y múltiples pérdidas.
válidas, ¿no? Ahí muchas veces esas separaciones son muy desgarradoras. Se queda parte de la familia en el lugar de origen o en el lugar, o están en el lugar de destino, ¿no? Es bien común tener estas situaciones entre los migrantes y las dinámicas familiares pues se alteran. De hecho, en muchos casos, pues los niños mismos ayudan a los padres en la actividad económica que están desarrollando en el destino. Es una situación pues difícil, ¿no? Pero esa dinámica social familiar pues está alterada, ellos la están viviendo y la están sufriendo, ¿no? Entonces eso hay que entenderlo bien, que estos chicos que tenemos en las aulas tal vez no están trayendo la tarea, no porque no hayan querido, ¿sí? Sino porque tienen una situación especial que requiere una comprensión y que tal vez necesitan un poco más de apoyo, tutorías, etcétera, para poder sacar ese trabajo. No es tan sencillo. Y ahí nos enfrentamos también a otra cuestión que es el apoyo de los docentes. La verdad es que sí requieren un apoyo extra de estos chicos, de los docentes, y se puede ver. Nosotros levantamos una encuesta aquí en Tijuana, en 86 escuelas secundarias, para ver cómo les iba a los chicos de retorno, que venían acompañando a sus padres en el retorno. Y lo que vimos es que un maestro que acompaña al niño, niña y adolescente, hace gran diferencia. O sea, los que decían que siempre contaban con alguien, con un adulto en el aula, que pudiera explicarles lo que no entendían, hacía la diferencia en las competencias que reportaban en distintos ámbitos. Entonces, para decirles, no es que animarlos, ¿no? De que inviertan con que digas, híjole, pues uno se siente impotente, dice, pues es que es tanto, ¿verdad? No le puedo arreglar la situación que está viviendo este niño, este alumno, pero ese granito de arena que se aporta desde las aulas o desde el albergue o desde donde estén ustedes, va a dejar mucho, puede cambiar una actitud por ejemplo, una de las cosas que analizamos es el gusto por la escuela, de no gusto a que les empiece a gustar, ¿no? Y una vez que se abre y que se engancha el niño a ese mundo de conocimiento, todo ya está dentro, ¿no? También tenemos pues las cuestiones de violencia, tanto de la salida como a la llegada, ¿no? Y que hay que trabajar con esa violencia. Uy, eso pues yo no soy especialista en eso, yo creo que Sandra les puede ampliar ahí mucho ellos cómo trabajan toda esa parte socioemocional, cómo reestructurarla, cómo atender, ¿no? Esas crisis emocionales por las que están pasando en esos contextos de violencia, porque la violencia pues les deja una marca, una huella muy fuerte de la cual no tienen que quedarse ahí, ¿no? Pueden salir. Y pues las faltas de conexiones sociales, ese era otro tema que yo iba a decir, que son parte de las barreras que tienen ellos, que no se identifican entre migrantes. Por ejemplo, hicimos varios talleres con ellos y les preguntábamos con los estudiantes de retorno, que es sobre todo con los que yo he trabajado, y les preguntábamos, muy bien, entonces tú conoces a los otros chicos que también igual que tú llegaron el año pasado. Y nos decían, no, ¿dónde? Pues están aquí en el primero C, no los viste, no los conoces. No, no, pues ven para que te los presente, ¿no? Están en cada aula totalmente dispersos y aislados, siendo que comparten experiencias comunes de las cuales pueden sacar muchísimo provecho y pueden ser de apoyo. Y eso es parte de la dispersión, ¿no? O sea, yo podría decir que en cada escuela hay estudiantes migrantes, que en cada aula tal vez por ahí tenemos a uno, sí están concentrados en ciertos puntos geográficos y dentro de los municipios, en ciertas zonas, ¿verdad? Que están más cerca, por ejemplo, aquí en la frontera, más cerca de la frontera o cierta área, pero hay una dispersión tremenda que también obstaculiza los procesos de integración de ellos porque no se conocen, no se ayudan. Y bueno, pues esas son algunas de las barreras y le paras aquí porque yo me puedo seguir.
un análisis muy necesario, muy profundo. A mí me pareció cosas que podemos ir desmenuzando por ahí. Y una de ellas, que tiene que ver con una pregunta que nos acá los participantes, es el rol de los docentes, ¿no?, ante esta situación. Entonces, aprovechando que ahorita nos va a compartir Sandy, además de otros retos que se puedan visualizar en espacios informales, educativos, nos preguntan, o bueno, más bien es una petición, ¿no?, si nos pudieras dar un consejo de qué tenemos que hacer los docentes cuando estamos en una situación así. Ya la doctora Eunice habló de algo bien importante, es el apoyo incondicional, ¿no? Pero si tú nos pudieras compartir alguna otra estrategia muy puntual de qué podemos hacer, estaría... Sí, claro. Miren, pues igual confirmando toda la investigación que ha hecho la doctora Eunice es 100% real. Yo me he enfrentado como pues a todo esto, ¿no? A todo esto. Y me pongo a pensar como normalista, ¿no? Algo que decía la doctora Eunice, bien valioso. A mí nadie me dijo que esto iba a pasar. A mí nadie me avisó que esto iba a suceder en mi aula. Y en determinado momento, así como experiencia, aquí en Tijuana, justo como dice la doctora Eunice, hay zonas donde se concentra la mayor población de migrantes. Entonces, cuando nos querían mandar a practicar en la normal, les sacábamos, ¿no? Decíamos, ay, no, porque va a estar bien difícil enfrentarnos ahí porque teníamos población de estudiantes chinos, estadounidenses, etc., ¿no? Entonces, para nosotros representaba un reto recuerdo cuando era estudiante de la normal, que nos mandaran a practicar esa escuela porque era súper complicado, ¿no? Y hoy, ya con algunos años de experiencia y frente a grupo, me pongo a pensar, ¿no? Y me detengo a ver a la maestra Sandra del pasado y digo, wow, ¿cómo le sacaba, no? Y ahorita ando ahí bien metida, pero la reflexión a lo que voy es, ¿por qué hacer como que no está pasando o hacer como que no quiero cuando podemos? Sí podemos poner nuestro granito de arena. Y si bien sabemos que en nuestros grupos de 30, 40, 50 estudiantes hay un mundo de cosas que está pasando, también está sucediendo la migración. ¿Y por qué es importante voltear a verla? Porque estos estudiantes anhelan encontrar en estos espacios un lugar seguro. Es así como yo lo puedo determinar, un lugar seguro. Por todas las historias de vida que tienen estos niños, estas niñas y estos adolescentes, lo que ellos necesitan es sentir que un lugar en su mundo está siendo un espacio de acompañamiento, de integración, de aceptación y también un lugar en donde tienen voz. ¿Qué podemos hacer como maestros? La pregunta que decía Dani. Bueno, brindar este espacio, ¿no? Brindarles esta confianza y esta seguridad. Repito, sé que a veces es complicado pensar en todas las barreras que hay dentro de nuestros estudiantes, en todas las características, en toda la diversidad que hay. Sin embargo, creo que sí podemos hacer mucho. Nuestras aulas se pueden convertir en esos espacios donde los estudiantes se sientan integrados, ¿no? Y algunas recomendaciones que yo les puedo dar es, uno, saber, informarnos de dónde vienen nuestros estudiantes, si todos pertenecen al mismo espacio, a la misma comunidad, a la misma ciudad. Considero algo no tan complicado cuando nos ponemos a leer un poco las entrevistas que hacemos a los padres de familia, o bien con algunas dinámicas grupales que se pueden propiciar en el aula, ¿no? Donde se dan las primeras actividades rompehielo y que vamos conociendo a nuestros estudiantes. Ahí es fácil identificar de dónde provienen nuestros estudiantes, si nacieron en nuestra comunidad, si provienen de fuera. Y entonces, como dice la doctora también, retomo una estrategia, es crear como estas conexiones, ¿no? O sea, nosotros vamos poco a poco conociendo y determinando quiénes son los estudiantes de nuestras escuelas o de nuestros espacios en donde estamos laborando, entonces poder saber, bueno, tengo un alumno que también viene de Francia, o bien a lo mejor este otro no venía de Francia, pero son dos alumnos que comparten la misma característica. Eso es algo bien valioso que nos ha servido en los albergues, que los niños se sienten más felices, esto es pues también basándome en las evaluaciones y parámetros que tenemos, se sienten más felices de saber que tienen a un amigo o una amiga que ha vivido algún proceso similar al que ellos han llevado, ¿no?
Entonces es muy valioso cuando nosotros los sentamos a intercambiar historias, que ellos puedan expresarse. Algo también que me ha servido mucho es que hablen y hablen y hablen y hablen. Porque vamos a pensar en estos estudiantes que sus padres, mamá, papá, abuelo, inclusive el tutor que estén en cargo de estos niños, decidieron un día por propia seguridad de los mismos niños, ¿no?, dejar su lugar de origen. Una decisión sumamente difícil para el mismo adulto. Tuvieron que, hablando también de esto que decía la nueva característica, ¿no?, de que las migraciones ya son familiares, no nada más el concepto que teníamos antes. Entonces las familias, las mamás, tienen que pensar en sacar a sus hijos de ese contexto. Es una decisión ya difícil para el adulto que tiene que dejar y abandonar muchas cosas. Sin embargo, ahora se convierte en un duelo para nuestro estudiante o para nuestro niño. Se convierte en un duelo porque deja a su familia, deja a sus amigos, deja su escuela, deja sus juguetes, su vivienda, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que dejar. Entonces, cuando llega al albergue, o cuando, bueno, que afortunadamente pueden llegar a los albergues y no se quedan viviendo en las calles, pues tienen la posibilidad, nosotros los ponemos mucho a jugar, ¿no? En esta parte de como de que platiquen, tienen mucho que decir, porque se les ha quitado la posibilidad de la toma de decisiones individual. Aunque si bien son niños y adolescentes, son seres humanos, con un pensamiento crítico, en desarrollo, con una opinión. Y muchas de esas veces las familias no los han tomado en cuenta. Obviamente, pues pensando que la familia ha tomado la decisión por ellos, pero ¿dónde queda la voz de los niños, no? Entonces se han visto callados, se han visto como en esta situación de no tengo una participación, y puedo decir que se crece con este pensamiento de no decisión, de alguien más va a tomar las riendas de mi vida. Entonces, algo importante que nosotros, o que yo recomiendo como estrategia es empoderar, ¿no? Empoderar, dar voz a todos nuestros estudiantes, pero también a ellos de que puedan contar, de que puedan tomar decisiones, de que puedan ser líderes en diferentes actividades en donde ellos sientan poco a poco que van retomando una parte de como de su vida, ¿no? Como tomar las riendas de su vida, ¿no? Puedo llamarlo de esta manera. Entonces es una de las actividades dinámicas que yo podría sugerir. Otra es, si a lo mejor nosotros no tenemos el tiempo, y lo voy a decir así, o sea, tenemos tantas cosas que hacer, o sea, yo de verdad pues soy maestra, he estado en secundarias públicas, en privadas, y entre tanto cosa administrativa y que la planeación y dar las clases, obviamente sé que se vuelve complicado. No voy a poner como todas las cosas así de, ay, sí, todo va a ser maravilla, pero sí podemos aprovechar a los recursos que tenemos, ¿no? Nuestros mismos estudiantes, aquellos otros estudiantes que tenemos que les encanta estar apoyando y dándonos y hablándonos en el aula. Entonces, hacerlos también, ¿no? Y acompañantes, creo que es la palabra que buscaba, ser acompañantes de estos otros niños que los puedan ir poco a poco integrando en las rutinas y en las dinámicas de la escuela. Es muy fácil como querer como que los niños de la nada aprendan las rutinas ya establecidas por nuestra escuela, ¿no? Porque mucho tiene que ver, voy a hablar de un tema aquí en México, las ceremonias de los lunes, las asambleas, le decimos aquí, ¿no? Las ceremonias de canto, el himno nacional, el canto de tu estado, etcétera, ¿no? Son rutinas y dinámicas que no se viven en otros países. Entonces, estos niños ya para ahí es como algo bien desconcertante, ¿no? Como que, ¿por qué están cantando? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué esta hora? ¿Por qué la bandera? Entonces, son cosas que nosotros damos por hecho, ¿no? De que ellos van a aprender. Pero si nosotros no tenemos el tiempo, sí podemos ponerle a un niño, a un acompañante, a otro estudiante que pueda ser su guía y su apoyo y su soporte durante todo este proceso en el que el niño se adapta al ámbito escolar y a la nueva cultura, ¿no? También, platicábamos también anteriormente, la doctora Eunice y yo, cómo en nuestros libros de texto están pensado el tema de la migración desde algo bien externo, ¿no? Los ejemplos que vienen en el libro es el niño que se fue de China, no sé dónde, y es como, a ver, espérate tantito, ¿no? Vamos a aterrizar lo que está pasando en nuestro propio contexto y empezar a indagar, ¿no? Y hacer mucho más rico el ejercicio. Creo que puede decir que se llega a una metacognición, inclusive mucho más simbólica para el estudiante, de que lo está viviendo, ¿no? Se está contextualizando el aprendizaje. Entonces, traer todo eso bien externo de lo que se habla a lo actual, ¿no? A la información también de nuestros estudiantes. Y si bien no contamos con estudiantes que
sean en este momento en movilidad, de retorno, migrantes. Creo que también algo importante es concientizar a los que tenemos en el aula, a los que son de nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque también entonces pasamos de lo escolar a lo social. Todas las críticas que podemos leer y percibir voy a hablar de plataformas como Facebook, Instagram y demás, donde cómo no hemos visto, ¿no? Los mensajes de odio inclusive hacia estas personas que van llegando a nuestro país. Aquí en Tijuana, wow, o sea, cada que se publica una noticia en un periódico local, me parte el alma, la verdad me parte el alma poder leer todos los comentarios y cómo existe ese odio racial, ¿no? Hacia estas personas, cuando desde mi punto de vista ni siquiera debería haber una frontera, pero bueno, ¿no? Eso ya es un punto bien personal. Pero sí podemos como hablar de estos mismos temas, ¿no? Hacer como conscientes a los niños y a nuestros estudiantes de lo que está pasando en el mundo, hablar de los temas actuales, mantenerlos informados, generarles, si bien obviamente no estoy hablando de que les digamos que el cómo pensar, pero sí generar un poco más de empatía en estos mismos, ¿no? Y entonces creo que más adelante Dani hablaba como del Estado, ¿no? Pero yo creo que antes de hablar del Estado tenemos que hablar de lo que está en nuestras manos, el poder trabajar con nuestros hijos, hijas, familiares, estudiantes, hablar sobre estos temas. Y para mí es súper valioso que todas las personas que estén aquí, o sea, ya quieran informarse de esto, ¿no? Para mí es algo bien significativo que las personas que estamos aquí compartiendo este espacio, pues somos una pequeña parte de la población, pero sé que estamos aquí porque estamos interesados en poder ayudar. Entonces creo que la acción de réplica es mucho más valiosa en cualquier situación que requiera pues apoyo, ¿no? Y justo con esto último que mencionas, también antes de darle la palabra a la doctora Eunice, lo estaba preguntando Laura en el Facebook, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿No? O sea, ya nos diste muy puntuales y acciones que podemos hacer dentro del aula y en general de la comunidad educativa. Pero fuera de estos, o sea, cuando no estamos en un rol docente o no estamos dentro de una comunidad educativa, ¿qué nos toca a nosotros? ¿No? Entonces, no sé si la doctora Eunice también desde su experiencia, y estudios que ha tenido, ¿qué nos pudiera sugerir a ellos y las mexicanas? ¿Qué podemos hacer para informarnos y para actuar, ¿no? También tal vez. Bueno, muchas veces no queremos ver las noticias porque nos ponemos a llorar, ¿no? Pero es importante estar informados, saber qué es lo que está sucediendo en el mundo, cómo nuestro país está recibiendo estos flujos migratorios y que no son personas, tratar de no estereotiparlos, porque esa es una situación que vemos mucho. De hecho, por ejemplo, cuando yo estaba iniciando un estudio, recibí cartas de los padres de familia diciéndome, porque yo incluí también, parte de mi estudio era incluir a los que no eran migrantes y también hacerles preguntas a ellos sobre cómo se estaban integrando, cuál era pues la opinión o las ideas que se habían hecho sobre los migrantes, ¿no? Y recibí cartas donde los padres, 2, 3 padres de familia me decían que no estaban de acuerdo con lo que estaba yo haciendo, porque los migrantes venían a traer su cultura y que eran un peligro para sus hijos y que iban a traer pandillas y violencia a las escuelas de México. Entonces yo estaba desconcertada. Pues sí, hay que difundir de muchas formas qué es lo que están viviendo estas familias y que no se trata de familias de pandilleros, porque esa es una imagen errónea, te digo que coincidió más o menos en estas y en distintos puntos de la ciudad, opiniones de los padres de familia, padres pues de no migrantes con esta perspectiva. Es muy importante tener en cuenta cuál es la situación de la migración, por qué están saliendo de sus comunidades, por qué situaciones están viviendo y verlos como un recurso valioso, porque yo creo que cuando tenemos diversidad es cuando realmente nos podemos enriquecer como sociedad. Voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué hay, por ejemplo, de esta visión de decir, es que vienen a traernos las pandillas, ¿no? De El Salvador, de Los Ángeles, de donde vengan.
a tener una idea de, oh, qué bien, ¿no? Qué bien porque nos van a platicar de sus experiencias o nos van a compartir, incluso pueden hasta tutores de nuestros hijos pueden ser, ¿no? O sea, porque muchos de ellos, por ejemplo, supongamos aquellos que traen otro idioma, ¿no? Sea el francés, sea el inglés, esa exposición, ¿verdad? De los niños mexicanos, de los que no han migrado, a estos otros idiomas, ¿no? No tienes que irte a Francia, no tienes que irte a Nueva York para, para tener esta interacción bicultural, multicultural, de aprendizaje de otros idiomas, por ejemplo, lo tienes ahí en tu misma comunidad, en tu misma escuela, ¿no? Y esto es algo que muchas veces no se aprovecha, o sea, no los vemos como algo que podemos aprovechar, algo que realmente se le puede sacar muchísimo jugo, incluso gastronómica, ¿no? Aquí en Tijuana empezamos a ver de repente puestos, ¿no? Popusas, comida haitiana, comida de otro lugar, y se enriquece la comunidad con todas estas otras comunidades que están llegando, ya no somos no somos los norteños, ¿no? Sino que hay muchas comunidades de migrantes que ya tienen sus zonas, que ya tienen sus propias manifestaciones culturales, y eso es parte de lo que nos hace pues una nación interesante, ¿no? Desgraciadamente tenemos muy fija esa idea nacionalista de que los mexicanos somos una raza mestiza que proviene de dos culturas, ¿no? La indígena, que ni es la indígena, porque son muchísimas culturas indígenas, y la española, y que somos esa raza, ¿no? La raza cósmica, y ¿dónde está todo lo demás? De hecho, no incluimos toda la presencia afromexicana, ¿no? Que tenemos mucha riqueza ahí. Entonces tenemos esa idea de que, bueno, los mexicanos somos los mestizos y todos los demás no son nosotros, son los otros, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que empezar a difundir, a cambiar de chip, ¿no? Como sociedad, como docentes, y dejar abrir, ¿no? Y pensar en cómo nosotros podemos apoyar para que los migrantes se integren en nuestras sociedades y no tengan que perder las culturas de los orígenes, porque muchas veces los obligamos a renunciar. Eso es lo que hemos visto en las escuelas. Acabo de terminar un estudio sobre competencias lingüísticas y veo cómo poco a poco los niños van perdiendo el inglés. Los niños que vienen de retorno, pasan los años y al ratito ya no se acuerdan. Muchos de ellos que no tuvieron la oportunidad de practicarlo en casa, y en las escuelas pues menos, ¿verdad? En las escuelas públicas, pues van al paso de los años, se va perdiendo ¿por qué? Porque tenemos esa idea, es un paradigma, mucho se ha hablado de eso, ¿no? Tenemos un paradigma monolítico, monocultural, que pensamos que somos esa nación de esa forma, lo cual es algo, no es un tipo ideal, no existe esa nación más que en nuestra imaginación, y esos prejuicios, esos paradigmas pues afectan muchísimo cómo llevamos el día a día. Y pues pensar en que la verdad es que somos ciudadanos de paso, o sea, mientras estemos en este mundo, necesitamos poder integrar a los distintos sectores de la sociedad y enriquecer la nación, ¿no? No creernos exclusivos y eternos, porque no lo somos. Creo que Sandy quiere agregar algo, pero me gustaría Sí. Retomar nada más rápido, porque hay un comentario bien interesante aquí de las personas que nos están escuchando, y tiene que ver mucho con lo que la doctora hace un momentito nos comentó, ¿no? Cómo a veces tenemos esta idea errónea de que no somos nosotros, ¿no? Sin importar nuestro origen ni condición legal, sino siempre es como nosotros mexicanos, que quién sabe qué significa eso, y los otros y las otras, ¿no? O sea que no son parte de la jurisdicción que llamamos México, ¿no? Y eso es bien importante. Y creo que tiene que ver de alguna otra forma también un poco con este comentario, ¿no? Y que al inicio también la doctora Eunice hablaba de esta migración interna, ¿no? Que ese es otro gran tema. Este comentario de Ivonne, y se los voy a compartir, dice: en mi centro de
tenemos migración interna. Desafortunadamente no estimulamos su lengua materna, ya que hay población que habla popoloca, zapoteco y náhuatl. Hablando con las madres de familia con las que trabaja, ellas le mencionan que no lo practican con sus hijos por diferentes razones, ¿no? Y ella empieza a hacer esta reflexión de que a partir de este diálogo que estamos teniendo con ustedes, le parece sumamente importante no solamente rescatar esas lenguas, sino también todo lo que hay detrás, ¿no? Toda la cultura y tradiciones. Y quisiera hacer esta pregunta para que después de que Sandy a complementar lo anterior, si alguna de ustedes nos quisiera compartir en torno a esto, ¿qué hacemos interna? ¿No? Porque hay personas que nos movemos de un estado a otro por diferentes razones, pero también hay personas desde hace muchos años que están siendo desplazadas, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? Y ese es un gran tema que también hemos dejado ahí a un lado. Entonces quisiera darte la palabra, Sandy, para que nos ayudes a complementar. Y si tú quieres comenzar a hablar de este tema de la migración interna, adelante, y también escuchamos a la doctora Eunice. Sí, justo como nada más, pues como dices, es tanto que nos quedamos cortas, ¿no? Con toda esta información, son tantos vectores que tiene este tema. Sin embargo, complementando un poco lo anterior, también es ponernos en perspectiva a nosotros mismos, ¿no? Del dónde venimos, era algo que quería añadir, del dónde venimos y de dónde son nuestras familias, inclusive, ¿no? Es un ejercicio que me gusta mucho hacer a mí como estrategia, compartiendo, les digo, de la pregunta anterior. Es un ejercicio que me gusta hacer mucho con mis conocidos, ¿no? Con mi círculo cercano. Es muy fácil juzgar el arribo de estas nuevas personas a tu espacio, a tu ciudad, a tu comunidad y hacer que se vuelva incómodo, ¿no? Este tema. Sin embargo, un ejercicio reflexivo que me ha servido mucho y que yo nunca había captado, ¿no? Por ejemplo, cómo mis papás salieron del estado de Durango cuando ellos eran muy jóvenes, trataron de cruzar la frontera y no lo lograron. Entonces, pues se quedaron aquí en Tijuana, ¿no? Entonces, el por qué yo estoy aquí en Tijuana viene inclusive de esta misma historia de la migración, ¿no? Una migración fallida, al final de cuentas, y aquí tuve que ser, ¿no? Entonces, cuando hago este ejercicio con mi círculo, es bien interesante lo que sale, ¿no? En sus reflexiones y cómo podemos cambiar conexiones bien pequeñas y bien concretas el chip de muchas personas, ¿no? Y justo pues en respuesta a este comentario que hace la persona, es Ivonne, ¿verdad? Creo, si no me equivoco. También es wow, ¿no? O sea, me da mucho gusto que se haya generado ella misma esta reflexión, porque pues es una realidad, ¿no? Y como le decíamos, es una realidad que a veces duele hablar de ello, pero es incómodo, porque es como, pues sí pasa, pero no pasa y pues no podemos hacer mucho, pero creo que como adultos, como maestros, como personas que estamos frente a grupos grandes de personas, pues tenemos mucho por hacer, ¿no? Concretamente en temas escolares, bien podemos aprovechar pues la materia de lengua, ¿no? Que se presta mucho para jugar con la variación lingüística, inclusive hay temas concretos sobre la variación lingüística, ¿no? Entonces a veces lo hacemos, lo digo, o sea, lo macro, ¿no? Como lo queremos ir bien general, o ver ejemplos bien grandes de cosas bien externas, ajenas a lo que está pasando en nuestro contexto, ¿no? Entonces, ¿cómo? Algo que yo considero es que no debemos casarnos con lo que nuestro libro de texto dice o con nuestra malla curricular nos está indicando. Nosotros tenemos esta facilidad y creo que se vuelve más valioso para nuestros estudiantes cuando ellos se dan cuenta de cómo nosotros lo estamos haciendo mucho más rico para ellos, ¿no? El que puedan aprender de lo que hay en su propio espacio, de lo que hay en su aula. Entonces, en este tema de la materia de español, es bastante, se presta mucho, es bastante moldeable para nosotros modificar o adecuar los contenidos para que podamos ver todos estos temas, ¿no? De las diferentes lenguas que se hablan en nuestra propia comunidad, en nuestra propia escuela. Inclusive se me ocurre como toda la parte de la integración, ¿no? Porque mencionaba que las mamás inclusive como que ya no lo practicaban tanto, pero pues también se da por todo lo que ya vamos hablando, ¿no? Las familias tampoco se han sentido integradas o se han sentido cómodas al seguir teniendo sus costumbres, entonces pues poco a poco
lo van dejando. Entonces creo que nuestro rol es súper valioso porque tenemos como toda la posibilidad de que esto no suceda. Y pues si lo dimensionamos a algo grande, le estamos aportando inclusive a que estas costumbres, estos pueblos, comunidades no se pierdan. Entonces creo que la doctora Unice puede complementar más conforme a lo que ella ha trabajado, pero creo que, pues, que vengo y quiero decir es, creo que podemos hacer cosas bien chiquitas, pero que poco a poquito se va dimensionando y estamos generando grandes cambios. Sí, es muy común, ¿no? Aquí en Baja California también tenemos ese fenómeno. Desgraciadamente no tengo tanta experiencia en esa área, aunque la pienso tener en tiempo futuro porque tenemos un proyecto abierto sobre migración interna. Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso de las áreas agrícolas, ¿no? Tenemos muchísimos indígenas que vienen año a año, algunos que ya están establecidos de muchas áreas de México, ¿no? De Guerrero, de Oaxaca, de otras áreas de otras áreas de Chiapas. Casi Baja California recibe pues más, sobre todo los del Pacífico, ¿no? Las personas que vienen del sur Pacífico, y pues con una variedad tremenda en culturas, en lenguas, y bueno, sí, como decía Sandra, yo creo que un ejercicio muy bueno es pues siquiera aprender los números, ¿no? En las otras lenguas, ¿no? Que los niños también conozcan los números, palabras clave, ¿no? Cómo se dicen ciertas cosas en las otras lenguas, pero sobre todo hacerles ver a los chicos a los estudiantes que tienen con ustedes que son muy valiosos y que lo que ellos saben es muy valioso, que es algo que todos quisiéramos saber, que es algo que sería digno de conservar. Desgraciadamente, pues sí, los padres empiezan a ver esa cultura asimilacionista que tenemos en México y pues lo que quieren incluso mejor que ni hablen su lengua, ¿no? Porque lo que quisieran es que aprendieran el español y que ya ni se acordaran de la herencia cultural que ellos traen, pero la verdad es que con eso pues estamos perdiendo muchísimo que podemos aprender de la cosmovisión, de la cultura, de la lengua, de la riqueza, incluso de la gastronomía, ¿no? Entonces pueden hacer ferias culturales dentro de la escuela, ¿no? Con toda esa diversidad, imagínense lo que se puede lograr. Y bueno, continuando en esta misma situación, esta misma idea, ¿no? De qué hacer para nuestros alumnos, yo les comentaba que es importante también hacer algunos protocolos de bienvenida, o sea, que cuando llegan los estudiantes, o ya sea que fuese al iniciar el ciclo escolar o conforme se van incorporando los estudiantes, hacerles sentir que son bienvenidos con todo lo que ellos traen, ya sea lengua, sea cultura, sea lo que traigan, ¿no? Pero que puedan sentir esas conexiones y que no están solos. Y yo creo que este es un buen momento pues para conocer las historias de vida de ellos, evaluar también si necesitan algún tipo de apoyo extra, ¿no? Porque tal vez como maestros no vamos a poder atender todas las necesidades porque necesitan algo especial, por ejemplo, necesitan apoyo psicológico, pueden venir en un estado en que realmente vamos a estar limitados, ¿no? Entonces tal vez ahí hay que empezar a ver con psicología, no sé, en cada municipio es diferente, ¿no? El departamento que tienen ahí, cómo hacer que ese estudiante tenga la ayuda que necesita para poder salir adelante en esta etapa tan crucial, ¿no? Que es al momento de la llegada. Si quieres hasta ahí lo paro, pero también, bueno, la ideal sería que no se quedara en la llegada, ¿no? Así que pudiéramos ir monitoreando y irle dando seguimiento a estos alumnos. Sí, totalmente, ¿no? Creo que es bien importante esto último que mencionas sobre, hay tantas que tienen los estudiantes y las estudiantes y van a ir cambiando evidentemente. También pienso yo, y hablando de forma muy personal, que es nuestra responsabilidad como docentes saber dónde sí y dónde no, porque a veces donde no y te metes, puedes a lo mejor inconscientemente generar o abrir puertas, ¿no? Que no vas a poder cerrar, ¿no? Entonces es bien importante esto porque eso denota que hay que hacer alianzas, ¿no? Alianzas con personas expertas,
el chat también preguntaba, ¿no? Acá en Hidalgo hay un departamento, un departamento que se encarga específicamente de esto, en otros estados existe, entonces creo que es parte también de la invitación que hacen ustedes de informarnos en nuestro estado, quién nos puede ayudar, quiénes son expertos en esos temas y empezar a crear esos vínculos, ¿no? Empezar a crear un equipo de trabajo que pueda atender esas necesidades particulares y en este sentido, pues sacar adelante a las niñas y a los niños, ¿no? Y pues ya a mí se me pasó la verdad bien rápido este diálogo, ya casi son las 5:15, entonces vamos a ir cerrando y me gustaría que las dos nos pudieran compartir a quienes les estamos escuchando en Zoom y también en Facebook, ¿qué se llevan ustedes de este espacio? No sé quién nos quiere comenzar a compartir, ¿qué se llevan de este espacio? No, pues a mí me encantó el diálogo, me encantó la reflexión, esta idea de poder, de conocer también a ustedes, el proyecto Nuevo Maestro, de conocer a Sandra, que no, a pesar de que estamos aquí, no nos habíamos conocido. Yo creo que todo esto pues, nos enriquece y nos permite ver que hay personas interesados en el tema y en formar, en socializar estas ideas, ¿no? De la importancia de la diversidad y de los migrantes en nuestras comunidades y en las escuelas. Y pues que me quedo apuntada cuando gusten, continuamos con la conversación en ciertos temas. Veo que por aquí han lanzado algunas preguntas, ¿no? Y bueno, yo quisiera, bueno, sería, por ahí dice, la migración es pérdida, es crecimiento cultural, pues es crecimiento, ¿no? O sea, lo que yo decía es que los estudiantes se enfrentan a muchas pérdidas, ¿no? Que era lo mismo que decía Sandra, ¿no? No es que la migración sea pérdida, la migración podría ser un momento, digo, un suceso, ¿no? Algo que ocurre en la vida de una persona, un cambio de residencia que podría traer muchísimo a la persona, ¿no? Y a la comunidad y a la familia. Pero desgraciadamente a veces por nuestros prejuicios pues los condicionamos a que pierdan lo que traen consigo y no aprovechamos en realidad sus historias, ¿no? Sus culturas. Y pues yo encantada, cuando me quieran volver a invitar, aquí estamos para platicar. Muchas gracias, doctora. Adelante, Sandy. ¿Nos escuchas, Sandy? Hola, se me congeló un poco mi pantalla. ¿Ya todo bien? Ok, muy bien. Sí. Pues igual, ¿no? Súper, me siento contenta, muy contenta. Creo que ese sentimiento que puedo decir que estoy teniendo en este momento, porque algo que yo he notado mucho en esta etapa de mi vida, que estoy trabajando con la población de movilidad, llevo 2 años laborando en este tema, es que son muy pocos los docentes que están interesados, y lo digo así abiertamente, que están interesados en trabajar con estudiantes con movilidad o que están interesados en poder entender siquiera y aceptar qué está pasando en las aulas, ¿no? Me toca día a día compartir con muchos docentes que, como yo les decía hace rato, ¿no? Le sacan estos temas porque es que complicado, que difícil, que es un gran reto, mejor no le muevo, ¿no? Porque no sé hasta dónde, no sé qué tanto sí, qué tanto no. Sin embargo, para mí es muy valioso el reconocerlos a cada una de las personas que estamos acá, que estamos buscando informarnos, que creo que es la base de todo, la información, que estamos buscando informarnos acerca de este tema, que estamos buscando nuevas estrategias, que estamos también buscando nuevas alianzas, ¿no? Sepan que tienen en mí una persona que está abierta a seguir recibiendo inquietudes, dudas, porque para mí es bien importante que todos podamos abordar este tema. Ya no hablamos un poco tanto de lleno del tema, pero siempre es bien fácil pedir que alguien más lo haga, pedir que el sistema lo aborde, pedir que el ayuntamiento o el gobierno resuelva estos problemas.
Sin embargo, pues hay que ser muy realistas a nuestro día a día. Hay tantos temas que quisiéramos que el gobierno solucionara, pero pues no está en nuestras manos el que ellos lo hagan, pero sí está en nuestras manos estas pequeñas acciones de las que yo les hablaba, ¿no? Desde nuestras aulas, desde nuestras casas, familias, círculo social, el cómo podemos ir cambiando la mentalidad y cómo me metí un ratito allá en Facebook y leía una cita súper valiosa, ¿no? De que nosotros vernos como estos seres libres, que no deberíamos de tener una frontera como tal, ¿no? Que podemos y tengamos esta libertad de movernos de un espacio a otro sin tener esta preocupación de que vamos a ser juzgados, que vamos a ser rechazados o que no vamos a poder compartir lo que nosotros somos, ¿no? Si lo vemos desde lo personal y esto nos genera pues la empatía, ¿no? De que estos estudiantes eso están buscando, ser ellos mismos, ser personas que tienen el derecho a la educación sin importar su lugar de origen. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Igual muy, muy contenta de verlas, de conocerles y pues súper puesta para una segunda vuelta. Muchas gracias. Sí, yo me quiero sumar aquí a los agradecimientos que les están poniendo en el chat y a nombre de todo el equipo de Proyecto Nuevo Maestro, en verdad agradecerles por dejarnos aprender un poco más sobre este tema muy complejo, pero sobre todo por esta última invitación que nos hacen las dos, ¿no? Es informarnos, no juzgar. Eso es algo que yo también agregaría y que creo que fue un elemento en común durante toda la conversación. Y lo último que decías tú, Sandy, ¿no? Que no esperemos a que alguien haga algo, y más en estos temas que le echamos la culpa a todo el mundo menos o sea, no volteamos a ver a nosotros, ¿no? Entendemos que también es un problema estructural, ¿no? Y en ese sentido, creo que también una invitación que salió durante todo el diálogo es entender qué elementos, qué factores están interfiriendo en este fenómeno migratorio, ¿no? Y están haciendo que las cosas cambien día con día. Ese también creo que es una invitación muy, muy fuerte y muy poderosa que nos dejan ustedes hoy a realmente informarnos más allá de lo que está pasando en nuestras fronteras, sino qué está pasando en el mundo, ¿no? ¿Cuántos millones de niños y niñas migrantes, refugiados, desplazados, que están pidiendo asilo político? Porque ese es como otro tema, ¿no? No es lo mismo ser un refugiado que pedir asilo político, ¿no? O ser un desplazado. Y en este sentido, pues yo quiero tomarles la palabra, vamos seguir abriendo estos espacios de diálogo, tal vez invitarlas ya de nuestras embajadoras de Proyecto Nuevo Maestro, por ahí nuestra insignia. Y muchas gracias. Y para nosotros el ser embajador o embajadora de Proyecto Nuevo Maestro es seguir alzando la voz desde nuestra experiencia, desde nuestra trinchera, seguir participando en este tipo de foros, seguir compartiendo desde nuestra expertise, desde nuestra opinión personal. Y bueno, pues agradecerles muchísimo por ahora ser oficial de Proyecto Nuevo Maestro. Y también quería aprovechar, antes de despedirnos, agradecer enormemente también a quienes nos acompañan en la plataforma de Zoom y también en Facebook Live. Leí algunos comentarios también en Facebook muy interesantes y de agradecimiento, ¿no? Como qué bueno que se abren estos diálogos, qué bueno que se hable de este tema, qué bueno darnos cuenta de que es un tema que no es para 1 hora y media, sino es para siempre, ¿no? Y que implica mucho esfuerzo y mucho tiempo. Y a quienes nos están acompañando, quisiera recordarles que la grabación de este conversatorio lo van a poder encontrar en la página oficial de Facebook, en Proyecto Nuevo Maestro, para que la puedan compartir, la puedan volver a ver y que también de alguna otra forma nos puedan seguir nos pueden seguir en Facebook y podamos continuar con esta conversación. Y por último, quiero también aprovechar para invitarles a la doctora Eunice, Sandy, a todos los que nos están acompañando el día de hoy a nuestro siguiente conversatorio, que va a ser el jueves 29 de abril a la misma hora, de 4 a 5:30. Y vamos a un tema
bien interesante y que creo que va a complementar mucho y es el tema de las habilidades socioemocionales, ¿no? Ya no tuvimos oportunidad de platicar cómo el trabajar las habilidades socioemocionales nos ayuda a fortalecer el trabajo con las niñas y adolescentes migrantes. Y en esta ocasión nos van a acompañar Erika Tuani y Laura Hernández. Ellas nos van a compartir un poco más sobre su experiencia en estos temas, entonces estén al pendiente de las redes sociales porque vamos a poner ahí el link del registro e igual les vamos a estar invitando a través del boletín que tenemos y de los otros espacios que tenemos. Pues muchísimas gracias. Si hay algún comentario más, adelante, el micrófono, y les agradezco otra vez a nombre de todo el equipo. Mucho tiempo y por compartir hoy. No, gracias a ustedes. Nada más les decía en el chat que he compartido algunos links por si quieren pasarlo a los maestros que participan en Proyecto Nuevo Maestro. Ahí viene la maleta educativa se llama, de la Organización Internacional para las Migraciones, y algunos materiales, un manual también sobre migración que se hizo desde el proyecto de Educación Sin Fronteras. Bueno, cosas que pueden ver los maestros, que son manuales de apoyo o algunos videos, etcétera, que pueden usar para sus clases y para sensibilización también dentro del grupo. Esto. Gracias. Sí, súper, qué bueno. También los vamos a poner en Facebook para que quienes están ahí también y que se queden guardados ya también. Muchas gracias por compartirlos. Adelante, Sandy. No, pues nada, muchísimas gracias. Justo, qué bueno, ojalá se puedan tomar la oportunidad del tiempo de visitar su próximo conversatorio, porque lo que decías, el trabajo en las habilidades socioemocionales, que ya no nos alcanzó para hablar de eso, es vital para poder trabajar con este tipo de población en movilidad y bueno, con todos nuestros estudiantes. Sin embargo, es una parte así muy importante y destacable para el trabajo con los niños y adolescentes migrantes. Muchísimas gracias y muy bonita tarde a todos. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos muy pronto. Gracias a todos y a todas quienes nos acompañaron. Que tengan bonita tarde. Muchas gracias.